Isis sin velo. Estamos en el tomo 2, capítulo 3, la página 90 y algo. Y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Esa es la verdad, la eugenesia. La página es la 98. Y nos quedamos acerca de la magia, los grandes poderes que había en la antigüedad. La vara juega un papel tan importante en manos de Aarón y Moisés, comentó las llamadas farsas mágicas de los magos cabalistas de la Edad Media, que ahora se consideran tonterías, supersticiones y charlatanería. Están hablando de las varitas mágicas, la vara de poder, como Moisés operaba los milagros, Aarón. Esta vara, el mar rojo que se abrió, juega un papel tan importante en manos de Aarón y Moisés, comentó las llamadas farsas mágicas de los magos cabalistas de la Edad Media. Aarón y Moisés, estas farsas mágicas, los magos cabalistas tenían sus varitas, que ahora se consideran estas varas tonterías, supersticiones y charlatanerías, habladurías. La vara del gran Paracelso, su tridente cabalístico y las famosas varitas de Alberto Magnus, Roger Bacon y Henry Conrad no son más ridiculizables que la vara graduada de nuestros médicos modernos electromagnéticos. Paracelso, que se dice que fue una encarnación previa a nuestra querida Helena, gran médico suizo, más allá del Celso. Teofastro, el suizo, un médico que curaba con sus talismanes a muchas personas, era el más inteligente de su época, por eso fue perseguido por la maldita Iglesia Católica, no tuvo ni un amigo, todo lo contrario, enemigos por todas partes. Paracelso, que fue asesinado por esas malditas bestias a la edad de 48 años por un enemigo oculto. Paracelso tiene una vara que curaba a muchas personas, que era su tridente cabalístico, un tridente con sus símbolos de la cábala, no la cábala hebrea, no la cábala universal. Y la famosa varita también de Alberto Magnus, este Alberto que nació en 1693, era un fraile dominico y obispo alemán, teólogo, geógrafo, filósofo, químico, musicólogo, astrólogo, botánico, polímata de la ciencia medieval. Todo esto era este hombre, Alberto Magnus, tenía su varita. Lo mismo Rogerio Bacon, que lo hemos estudiado, que nació en Inglaterra en 1214, era un filósofo protocientífico, teólogo, escolástico, alquimista, traductor y astrólogo. Introdujo la fórmula de la pólvora en Europa. Él no le inventó, él mismo decía que unos sabios chinos le habían enseñado la fórmula para hacer la pólvora, azufre y otras cosas. Y Henry Conrad era un alemán, nació en 1560, era médico, filósofo hermético, famoso cabalista, alquimista. Fue iniciado en la teosofía Rosacruz en 1544. Dejó varias excelentes obras cabalistas, la mejor de las cuales es Anfiteatro de la Eterna Sabiduría, el Anfiteatro. Todos ellos, Alberto Magno, Paracelso, Rogerio Bacon, tenían sus varas mágicas, Henry Conrad, igual que Moisés y Aarón. Estas varas no son más ridiculizables que la vara graduada de nuestros médicos electromagnéticos. Estos médicos usan la estimulación eléctrica sobre músculos, sobre nervios y zonas afectadas y produce un efecto analgésico que combate el dolor. Estas varas eléctricas produce una relajación progresiva de los músculos, electricidad para aliviar dolores musculares. Todos tienen sus varas mágicas, también los modernos doctores tienen sus varas que curan dolores, así que no son ridiculizables estas varas de gran Paracelso, Conrad y Rogerio Bacon. Cosas que parecían absurdos e imposibles a los charlatanes ignorantes e incluso a los científicos eruditos de nuestro siglo pasado, comienzan ahora a asumir los contornos oscuros, sombríos de probabilidad y en muchos casos son hechos consumados. Todas estas cosas que parecían absurdas, imposibles a los charlatanes ignorantes e incluso a los científicos eruditos del siglo pasado, comienzan ahora a asumir contornos oscuros, sombríos de probabilidad. Es posible y en muchos casos son hechos consumados. Es más, algunos charlatanes eruditos y científicos ignorantes incluso empiezan a admitir esta verdad. Algunos charlatanes eruditos, estos científicos ignorantes, incluso empiezan a admitir esta verdad. En un fragmento conservado por Eusebio, Porfirio, en su carta a Nebo, apela a Choremón, el jerogramático, para probar que la doctrina de las artes mágicas, cuyos adeptos podían incluso aterrorizar a los dioses menores, los aterrorizaban, fue realmente apoyada por los sabios egipcios.
Estamos en esta parte de la magia otra vez. Un fragmento conservado por Eusebio. Este es un obispo de Cesarea que nació en Palestina en el año 263 después de Cristo. Es un exegeta, padre de la Iglesia Católica. En el tomo 3 siguiente lo vamos a estudiar más completamente. Este Eusebio, un falsificador. Es un fragmento conservado por Eusebio. Porfirio le mandó una carta a Nebo. Porfirio era un gran filósofo neoplatónico y escritor sumamente distinguido, solo inferior a Plotino como maestro y filósofo. Plotino estaba más alto y después seguía Porfirio. Porfirio le escribe una carta a Nebo. Este era un profeta. La carta trata sobre rituales religiosos donde rechaza el sacrificio de animales. ¿Está correcto, Porfirio? Todo donde quiera hay sacrificios de animales, eso es satánico, eso es diabólico, eso es malo, como hacen el vudú, como hace Jehová en el Antiguo Testamento, como hace la judería hoy en día. En esa carta a Nebo, Porfirio le rechaza que no haga ningún ritual sacrificando animales. Eso es maligno, es diabólico. Y Porfirio apela a Queremón de Alejandría. Era un escriba sacro, gramático, historiador, filósofo. Era un escriba de lengua sagrada. Fue superintendente de la biblioteca de Alejandría, que se custodiaba en el templo de Serapis. El buey Apis y Serapis. Era conservador y comentador de los libros sagrados. Conservador y comentador de los libros sagrados. Pertenecía a la estatus más elevado del sacerdocio, como los brahmanes en la India. En el año 49 después de Cristo fue llamado a Roma para ser el preceptor, el maestro del gran emperador Nerón. Nerón, vuelve a la tierra, manifiéstate. Escribió sobre la charlatanería de las evocaciones a los dioses, que trataban de meter miedo a los sacrificadores. Trataban de meter miedo a los sacrificadores. Eso es la charlatanería de los dioses falsos, como Jehová, que metían miedo, que querían sacrificios, querían sangre para seguir viviendo, seguir matando gente, esa bestia Jehová. Así que Porfirio apela a este Queremón, el jerogramático, el de la escritura sagrada, el jerogramático, para probar que la doctrina de las artes mágicas, cuyos adeptos podían incluso aterrorizar a los mismos dioses. Fue realmente apoyada por los sabios egipcios todo esto. Apela a Porfirio Queremón para probar que la doctrina de las artes mágicas, que era un poder verdadero, cuyos adeptos podían aterrorizar incluso a los dioses, a los falsos dioses los podían aterrorizar estos. Como decían que no podían con Buda, entonces todos los dioses se unían y fueron de Mahadeva por un consejo porque no podían con Buda y la gente ya no estaba en el sacrificio a los falsos dioses y le envió la mujer Mahamoja, la gran ilusión. Eso está en la doctrina secreta, una historia muy hermosa que nos relata nuestra querida Elena. Así que estos adeptos a la magia podían incluso aterrorizar a los dioses inferiores. Fue realmente esto apoyado por los sabios egipcios. Esto está en Porfirio, epístola a Nebo, la carta en su apéndice, también Eusebio en su prefacio, en el Evangelio 5, versículo 10, y Jámblico también lo escribe sobre los misterios de Egipto, y Porfirio en la epístola a Nebo, el egipcio. Jámblico era un gran teólogo de la obra divina, místico y escritor de los siglos III y IV. Fue un filósofo platónico, era excelente, puro en su carácter, moral, tenía un vasto saber. Puede calificarse como el fundador de la magia teórica entre los neoplatónicos, el fundador de la magia teórica, y de restaurador de los misterios prácticos fuera del templo o del santuario. Todo esto hizo el gran Jámblico. Gran teórico, era excelente y puro en su carácter moral y tenía un vasto saber, una gran verdad en este caso. Puede calificarse como el fundador de la magia teórica entre los neoplatónicos y de restaurador de los misterios prácticos fuera del templo o del santuario, el gran Porfirio, Jámblico, muy puro. Ahora bien, teniendo en cuenta la regla de la evidencia histórica propuesta por el señor Huxley en su discurso de Nashville, dos conclusiones se presentan con fuerza irresistible. Teniendo en cuenta esta regla que dio teniendo en cuenta la regla de la evidencia histórica, evidencia propuesta por el señor Huxley en su discurso de Nashville, Huxley, muy comentado, Thomas Henry, nació en Londres en 1825, un biólogo, filósofo especializado en anatomía comparativa, conocido como el Bulldog de Darwin porque defendía esa doctrina como un perro bravo, era el perro de Darwin.
Así que dio un discurso Huxley en Nashville, que este es la capital del estado de Tennessee en Estados Unidos. Sus conclusiones se presentan con fuerza irresistible. No se pueden resistir estas conclusiones. En primer lugar, Porfirio, que tenía una indiscutible reputación como un hombre honorable y de gran moral, no dado a las exageraciones en sus declaraciones, era incapaz de decir una mentira sobre este asunto y no mintió. Él decía la verdad, gran Porfirio, la conclusión que sacamos de Huxley. Indiscutible reputación, lo que mejor habla son los hechos, no son las palabras, sino la conducta de un maestro. Era un hombre honorable y de gran moral, digno de ser honrado, no dado a la exageración en sus declaraciones. Él no exageraba, era incapaz de decir una mentira, porque eso ensuciaba su alma sobre este asunto, y no mintió. Y segunda conclusión, que siendo tan erudito en todos los departamentos del conocimiento humano sobre lo que él trataba, era muy improbable que se le impusiera una mentira en lo que respecta a las artes mágicas, y no se le impuso esa mentira. La segunda conclusión, era tan erudito, tan sabio en todos los departamentos del conocimiento humano sobre lo que él trataba, que era muy improbable que se le impusiera una mentira en lo que respecta a las artes mágicas, y esa mentira no se le impuso. La otra traducción dice que en su erudición que tenía Porfirio, en todas las ramas del humano saber, le ponían a salvo de todo engaño, y más particularmente en lo relativo a las artes mágicas. No lo podía engañar al gran Porfirio. Dice el diccionario, hay una nota sobre esto, dice el diccionario clásico de Lempier: Porfirio fue un hombre de información universal, y según el testimonio de los antiguos, superó a sus contemporáneos en el conocimiento de la historia, las matemáticas, la música, la filosofía, y por lo tanto, la doctrina de las probabilidades o las casualidades, que apoya la teoría del profesor Huxley, nos obliga a creer lo siguiente. Número 1, que realmente existieron las artes mágicas. Número 2, que las artes mágicas eran conocidas y practicadas por todos los magos y sacerdotes egipcios, a quienes incluso Sir David Brewster reconoce haber sido hombres de profundos conocimientos y logros científicos. Increíble, que vean. Mucha relación a este punto sobre Porfirio. Dice este diccionario clásico Lempier. Lempier nació en 1765, era un erudito clásico lexicógrafo, hacía diccionarios, era un teólogo, profesor, director de inglés. Escribió el diccionario clásico. Lempier dice sobre Porfirio: fue un hombre de información universal, según el testimonio de los antiguos. Superó a sus contemporáneos, como el conde Cagliostro, en el conocimiento de la historia, las matemáticas, la música, filosofía, sabiduría, y por lo tanto, ¿qué conocimiento tenía él? Superó a todos sus contemporáneos en historia, matemáticas, música, filosofía. Por lo tanto, la doctrina de las probabilidades y casualidades, que apoya la teoría del profesor Huxley, nos obliga a creer lo siguiente. Esa doctrina de las probabilidades y casualidades que apoya el profesor Huxley nos obliga a creer lo siguiente. Número 1, conclusión, que realmente existieron y existen las artes mágicas, se ocupa mucha pureza. Número 2, que las artes mágicas eran conocidas y practicadas por los magos y sacerdotes egipcios. Claro que sí, hicieron las pirámides, hicieron las esfinges, a quienes incluso a estos sacerdotes egipcios Sir David Brewster reconoce haber sido estos hombres de profundos conocimientos y logros científicos. Así que David Brewster era un científico que nació en 1781, escocés, destacado naturalista, inventor y escritor. Realizó investigaciones en el campo de la óptica, inventó el caleidoscopio. Así lo dice David Brewster, la conclusión. Aquí incluso David Brewster reconoce a los sacerdotes egipcios haber sido hombres de profundos conocimientos y logros científicos. Ahí termina el capítulo número 3 de esta obra tan sublime, Isis sin velo, el tomo 2, y entramos al capítulo 4, que comienza con estos epígrafes. Nunca se oye a los defensores realmente filosóficos de la doctrina de la uniformidad hablar de imposibilidades en la naturaleza. Nunca dicen lo que constantemente se les acusa de decir, que es imposible que el constructor del universo altere su obra. Ninguna teoría les molesta, les perturba al clero inglés. Dejemos que la hipótesis más destructiva se exponga solo en el lenguaje corriente entre los caballeros, y ellos la mirarán a la cara.
Esto lo dijo Tyndall en su conferencia sobre el uso científico de la imaginación. Con este epígrafe comienza en este capítulo. Tyndall, que era uno de los máximos exponentes de la ciencia de su época. John Tyndall nació en 1820 en Irlanda, era un físico químico, uno de los máximos exponentes de la ciencia de su época, conocido en física por su estudio de los coloides. Así comienza Tyndall con esto. Vale la pena analizarlo lentamente. Nunca, dice él, se oye a los defensores realmente filosóficos de la doctrina de la uniformidad hablar de la imposibilidad en la naturaleza. Nunca, dicen ellos, estos defensores realmente filosóficos de la doctrina de la uniformidad, estos creían en la suposición de que las mismas leyes y procesos naturales que operan en las observaciones científicas actuales siempre han operado en el universo en el pasado y se aplican en todo el universo. Lo creían esto, las leyes de la uniformidad. Es la suposición de que las mismas leyes y procesos naturales que operan en las observaciones científicas actuales, todo lo que pasa actualmente en estas observaciones científicas, siempre han operado las mismas leyes, siempre han operado en el universo en el pasado y se aplican en todo el universo. Es la doctrina de la uniformidad. Decían estos del clero, nunca se les escucha hablar a ellos sobre la imposibilidad de la uniformidad, hablar de la imposibilidad de la naturaleza. Nunca se oye hablar a los defensores realmente filosóficos de la doctrina de la uniformidad, hablar de imposibilidades naturales. Nunca hablan de la imposibilidad. Esto es imposible, nunca. Nunca dicen lo que constantemente se les acusa de decir, que es imposible que el constructor del universo altere su obra. Ninguna teoría les molesta, les perturba al clero inglés, ninguna teoría. Dejemos que la hipótesis más destructiva se exponga solo en lenguaje corriente entre los caballeros y ellos le mirarán a la cara. Entonces, Tyndall, dejemos que la hipótesis más destructiva, más disolvente, se exponga solo en el lenguaje corriente entre los caballeros científicos y ellos le mirarán a la cara a esa y le darán en el rostro, dice en el PDF, la traducción. Entonces, Tyndall, conferencia sobre el uso científico de la imaginación. ¿Qué uso científico puede tener la imaginación en esta parte? El otro dice, el mundo tendrá una religión de algún tipo, aunque tenga que volar por ella el prostíbulo lupanar intelectual del espiritismo. Tyndall, en sus fragmentos de ciencia, se mete con los espiritistas. Conociendo la naturaleza humana, dice que siempre va a haber una religión. El mundo tendrá una religión de algún tipo, aunque tenga que volar por ella al prostíbulo lupanar intelectual del espiritismo. Como los espiritistas cobraban dinero por estas manifestaciones, era un prostíbulo, prostituían lo que es el conocimiento. Es lo que dice Tyndall en esa frase que la va a analizar después Elena en este capítulo, que significa esa religión, aunque tenga que ir por ella al prostíbulo, a buscar esa religión al prostíbulo lupanar intelectual del espiritismo, intelectual. Tyndall, fragmentos de ciencia. Y la última cerramos con Lord Byron. Pero como vampiros enviados a la tierra, arrancarán tu cadáver de la tumba y chuparán la sangre de toda tu raza. Lord Byron en su Giaur. Que hay expresión poética. Pero como también veremos vampiros en este capítulo, pero como vampiros enviados a la tierra, arrancarán tu cadáver de la tumba y chuparán la sangre de toda tu raza, como lo hacen los judíos, como chupan la sangre de todos los demás, esos malditos judíos. Entonces lo dice Lord Byron en su Giaur. Byron, Nueva York, nació en 1788, un gran poeta en Londres, era un gran revolucionario, poeta del movimiento romanticismo, antecedente de la figura del poeta maldito, Lord Byron. Y en su obra Giaur significa infiel, o sea, un no musulmán. Es un poema escrito en 1813, fue el primero de una serie de poemas con temática oriental, donde toca el tema del vampirismo. El poema tuvo un gran éxito cuando fue publicado. Trata de una mujer que se enamora de un infiel occidental, por lo cual la sociedad la asesinan tirándola al mar. En la ley, el infiel se venga después. Ese es el poema de Byron, Giaur, muy poético, el poeta maldito, un antecedente. Diversidad de opiniones sobre la aurora boreal. Entramos en este subtema, la diversidad de opiniones científicos sobre la aurora boreal. ¿Qué van a decir todos ellos acerca de la aurora boreal? ¿Qué van a decir todos estos científicos de pacotilla? Ahora nos estamos acercando a los recintos sagrados de este dios Jano,
el Tyndall molecular. Comienza a contestar Casmo Elena. Ahora nos estamos acercando a los recintos sagrados de ese dios Jano, el Tyndall molecular. Este recinto sagrado, este dios Jano, era un dios guardián de las puertas, era el portero del cielo, como Pedro después. Tenía dos cabezas, uno estaba joven y otro un viejo atrás. Era dios de los comienzos y los finales. El comienzo y los finales. Lo que comienza termina y lo que termina empieza. Por eso le fue consagrado el nombre del primer mes romano, enero. January, inglés, January, enero. Comienza y termina el año, comienza en enero, termina en diciembre y vuelve a comenzar en enero. Es el dios Jano, misterioso de los romanos, que tenía dos cabezas, dos caras. Ahora estamos acercándonos al recinto sagrado de ese dios Jano, el Tyndall molecular. Ese es el Tyndall molecular. Pequeña masa, entremos en ellos descalzos a este recinto, quitemos los zapatos, entremos descalzos. Al pasar por el sagrado daita del templo del saber aprendizaje, nos acercamos al sol abrasador del sistema juliexcéntrico. Bajemos nuestros ojos, no sea que nos veamos cegados. Así como este capítulo de Elena, sarcásticamente, el templo del Tyndall molecular, entremos al templo descalzo. Al pasar por el sagrado daita, este es el atrio, el santo de los templos paganos. Era un recinto secreto y sagrado de la cámara interior, donde ningún profano podía entrar. Se corresponde al sagrario de los altares de las iglesias cristianas. Esa es la daita. Al pasar por el sagrado daita del Tyndall molecular, del templo del saber aprendizaje, estamos entrando a este recinto, el templo de la sabiduría. Nos acercamos al sol abrasador del sistema juliexcéntrico. Bajemos nuestros ojos, no sea que seamos cegados. Pero el sol abrasador, ese sol resplandeciente del sistema juliexcéntrico, Julex, Thomas Henry, nació en Londres, ya lo estudiamos, biólogo en 1825, filósofo especializado en anatomía comparativa, el bulldog de Darwin. Marcamos al dios falso, el dios del Tyndall molecular, y también sobre el sol abrasador del sistema juliexcéntrico, ese sol abrasador de Huxley, el bulldog. Bajemos nuestros ojos para que no seamos cegados por ese resplandor tan falso. Hemos discutido los diversos temas contenidos en este libro. Muy bello. Qué regalo nos hizo Elena a la humanidad con este libro, el tomo 1, dedicado a lo que es la ciencia moderna y antigua, comparada, y a la teología, el tomo 3 y 4, en su versión española. Hemos discutido los diversos temas contenidos en este libro, con la moderación que pudimos imponernos, en vista de la actitud que el mundo científico y teológico ha mantenido durante siglos hacia aquellos de quienes han heredado los amplios fundamentos de todo el conocimiento actual que poseen. Una gran verdad. Hemos discutido diversos temas contenidos en este libro con la moderación que pudimos imponernos, en vista de la actitud que el mundo científico y teológico ha mantenido durante siglos hacia aquellos de quienes han heredado los amplios fundamentos de todo el conocimiento actual que ellos poseen. Aquellos que los herederos que transmitieron la sabiduría para que no la perdieran. Cuando nos situamos a un lado como espectadores imparciales, vemos cuánto sabían los antiguos y cuánto creen saber los modernos. Una gran verdad que ya nos descubre Elena. Cuando nos situamos imparcialmente como espectadores, vemos cuánto sabían los antiguos hindúes, los etíopes, los egipcios y cuánto creen saber los modernos científicos de Europa y América. Nos asombra que pase desapercibida la injusticia de nuestros científicos escolares contemporáneos. Claro, que quieren que los adoren a ellos como dioses o como demonios, como los comunistas. Nos asombra que pase desapercibida la injusticia de nuestros escolares contemporáneos. Cada día trae consigo nuevas confesiones de los propios científicos y críticas de observadores legos bien informados. Cada día nueva evidencia, hay nuevas confesiones de los propios científicos y la crítica de observadores legos, seglares, laicos, no religiosos, pero bien informados. Encontramos el siguiente párrafo ilustrativo en un diario.
Es curioso observar las diversas opiniones que prevalecen entre los hombres de ciencia con respecto a algunos de los fenómenos naturales más comunes ordinarios. Qué bella expresión, qué bella, ¿no? Es curioso observar las diversas opiniones que prevalecen entre los hombres de ciencia con respecto a algunos de los fenómenos naturales más comúnmente ordinarios. La aurora boreal es un ejemplo notable de ello. Entramos al tema, la aurora boreal. Ella lo profundiza más en la doctrina secreta. La aurora, dicen la ciencia, que son perturbaciones de la magnetósfera de la Tierra causadas por el viento solar. Es lo que es la ciencia hoy día. Perturbaciones de la magnetósfera de la Tierra causadas por el viento solar. La aurora boreal. René Descartes la consideró como un meteoro que caía de las regiones superiores de la atmósfera. Un meteoro que caía, decía Descartes, René Descartes. Nació en Francia en 1596, era un matemático, filósofo, físico, considerado padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue uno de los protagonistas de la revolución científica. Decía, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Primero el pensamiento, pero la existencia. Decía Descartes sobre la aurora boreal, la consideraba como un meteoro que caía de las regiones superiores de la atmósfera, ese meteoro permanente, ¿no? Estaba en las noches polares. Halley le atribuyó la aurora boreal al magnetismo del globo terrestre y Dalton estuvo de acuerdo con esta opinión. Este está más acertado. Halley se llamaba Edmundo, nació en 1656, era un inglés astrónomo, matemático, físico, calculó la órbita del cometa Halley. Por con más Halley, que pasa cada 70 y pico de años. La última vez fue en 1986. Halley le atribuyó la aurora boreal al magnetismo del globo terrestre, de los polos, y Dalton estuvo de acuerdo con esta opinión. Dalton John nació en 1766, naturalista químico, matemático, meteorólogo. En sus trabajos destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. John Dalton está de acuerdo con Halley. La aurora boreal es por el magnetismo de la Tierra y del Sol. Coates supuso que la aurora se derivaba de la fermentación de una materia que emanaba de la Tierra. Roger Coates nació en 1682, era un inglés matemático, físico, astrónomo, trabajó en estrecha colaboración con Sir Isaac Newton. Así que él decía que supuso que la aurora se derivaba de la fermentación de una materia que emanaba de la Tierra. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico, la fermentación. Como hacen con la cebada. Así que pensaba que la aurora era un proceso, será la fermentación de una materia que emanaba de la Tierra, que se fermentaba y producía esa emanación. Marion sostenía que era consecuencia de un contacto entre la brillante atmósfera del Sol y la atmósfera de nuestro planeta. Marion, llamado Nicolas Camille Flammarion, nació en 1842, era un astrónomo francés conocido por sus obras de popularizar la astronomía. Marion. Él decía que la aurora era consecuencia de un contacto terrestre entre la brillante atmósfera del Sol y la atmósfera de nuestra Tierra. Por eso esa aurora boreal es tan bella, esos colores tan magníficos. Euler pensaba que la aurora procedía de las vibraciones del éter entre las partículas de la atmósfera terrestre. Euler se llamaba Paul, nació en Suiza en 1707, era un matemático físico. Fue el principal matemático del siglo XVII y uno de los más grandes, prolíficos de todos los tiempos. Euler, el matemático. Hizo aportaciones en astronomía óptica y mecánica. Euler pensaba que la aurora procedía de las vibraciones del éter, del quinto elemento, del que está hecho nuestros pensamientos, que son perfectos, que son infinitos. Hay 4 elementos, 2 abajo, que es la tierra y el agua, son las piernas, arriba está el viento y el fuego, y arriba está el éter, que es la cabeza, que los domina a todos, que es el que más, en la próxima ronda es el que va a perfeccionarse el éter, el quinto elemento en la quinta ronda. Así que Euler pensaba que la aurora procedía de las vibraciones del éter entre las partículas de la atmósfera terrestre, la capa protectora. Canton y Franklin lo consideraron como un fenómeno puramente eléctrico. Benjamin Franklin y Canton. John Canton era un físico inglés, nació en 1718, fue el primero en Inglaterra en verificar las hipótesis de Franklin sobre luz y electricidad. Hizo importantes descubrimientos eléctricos, Canton,
fue el primero en Inglaterra en verificar las hipótesis del gringo Franklin sobre luz y electricidad. Canton y Benjamin Franklin, nació en 1706, un polímata, científico, inventor, es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, y el pararrayos. Así que estos dos eléctricos lo consideramos la aurora como un fenómeno puramente eléctrico. Y Parrot lo atribuyó a la conflagración del carbonuro de hidrógeno que se escapaba de la Tierra como consecuencia de la putrefacción de sustancias vegetales. Este Parrot, Johann Jacob, nació en 1792, en alemán, era un naturalista, físico, explorador, profesor, montañista. Así que Parrot atribuyó a la aurora a la conflagración del carbonuro. La conflagración es una perturbación, una guerra, una contienda, una lucha del carbonuro de hidrógeno. El carbonuro es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire y es incoloro. El carbonuro de hidrógeno, la conflagración de carbonuro que se escapaba a la Tierra como consecuencia de la putrefacción de sustancias vegetales. La putrefacción es hacer que la materia orgánica se altere y se descomponga, se pudre, esas sustancias vegetales. Así que le decía, Parrot le atribuyó esa conflagración del carbonuro de hidrógeno que se escapaba de la Tierra como consecuencia de la putrefacción de las sustancias vegetales llenas de carbono y consideró a las estrellas fugaces como la causa inicial de dicha conflagración, que son las que encendían la mecha de ese gran fuego, y consideró las estrellas fugaces como la causa inicial de la conflagración. De la Rive y Oster concluyeron que se trataba de un fenómeno electromagnético pero puramente terrestre. De la Rive, Augusto Arthur nació en Suiza en 1801, un físico, es recordado por sus investigaciones de los fenómenos eléctricos y es uno de los fundadores de la teoría electroquímica de las baterías. De la Rive, interesante, y Oster, se llama Hans Christian, nació en 1777 en Dinamarca, era físico-químico, conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física de la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. Todo esto lo hizo este señor, conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física de la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. Así que Rive y Oster concluyeron que se trataba de un fenómeno electromagnético, pero puramente de la Tierra, no del Sol. Oersted sospechaba que cierto cuerpo nebuloso giraba alrededor del Sol en cierto tiempo, que cuando este cuerpo llegó a la vecindad de la Tierra, una parte de su materia gaseosa se mezcló con nuestra atmósfera y que este fue el origen del fenómeno de la aurora. Lo que decía Oersted en este punto, se llama Friedrich, nació en 1822, un botánico, periodista de Estados Unidos, paisajista, arquitecto, diseñó el Central Park de Nueva York. Así que Oersted sospechaba que cierto cuerpo nebuloso giraba alrededor del Sol, como el cometa Halley, en un cierto tiempo, pero un cuerpo nebuloso de gas. Y cuando este cuerpo llegó a la vecindad de la Tierra, a la cercanía, una parte de su materia gaseosa se mezcló con nuestra atmósfera, esa materia gaseosa, y que este fue el origen y el fenómeno de la aurora. Y lo mismo podríamos decir de cada rama de las ciencias. Cada quien da su explicación de cuanto a la ciencia, que es un astrónomo, un físico, un químico, un eléctrico, como Franklin, Canton, etc. Así pues, parecería que incluso en lo que respecta a los fenómenos naturales más ordinarios, la opinión científica está lejos de ser unánime. En la conclusión que hemos visto, este recorrido a vuelo de pájaro, estos científicos, así pues, parecería que incluso en lo que respecta a los fenómenos naturales más ordinarios, que son observables con los ojos, la opinión científica está lejos de ser unánime. No hay ningún científico experimentalista ni teólogo que, al tratar de las sutiles relaciones entre la mente y la materia, su génesis y su fin último, no traza un círculo mágico cuyo plano él llama terreno prohibido. Lo que nos dicen esta opinión acerca, no hay ningún científico experimentalista ni teólogo, ni la ciencia ni religión, que al tratar de las sutiles relaciones, las finas relaciones que hay entre la mente y la materia, su génesis, su comienzo y su fin último, esta relación de la mente y materia, no traza un círculo mágico cuyo plano él llama terreno prohibido. Es un terreno prohibido para todos ellos. Lo que es esa sutil relación entre la mente y la materia, los científicos ni teólogos no saben cómo explicarla. Por eso es un terreno prohibido, para un terreno vedado. Donde la fe les permite ir a un clérigo, él va, como decía Tinder. Donde la fe le permite ir a un clérigo,
el va. Como dice Tyndall, los sacerdotes no carecen del elemento positivo, que es decir, el amor a la verdad, pero prepondera el elemento negativo, que es el miedo al error. Que sabias palabras, como decía Tyndall, sobre el clero, donde la fe le permite ir a un clérigo, el va. No carecen del elemento positivo, que es decir, el amor a la verdad, que es lo más importante. Este debe ser nuestro epíteto, un amor a la verdad, como dice el emblema. No hay religión superior a la verdad, satya. No carecen del elemento positivo, que son buscadores de la verdad, tienen el amor a la verdad, pero prepondera lastimosamente en el clero el elemento negativo, que es el miedo al error. Pero están lo que dicen que Jehová, que hay que tener miedo a ese demonio, que el principio de sabiduría es la muerte de Jehová, es el temor a Jehová, esa bestia. Pero el problema es que su credo dogmático pesa sobre los ágiles pies de su intelecto, como la bola y la cadena pesan sobre el prisionero en las trincheras o en las cárceles. Oh, qué bella expresión. Pero el problema está de estos sacerdotes es que su credo dogmático, su credo católico, pesa sobre los pies ágiles de su intelecto. Como el dogma que decía el Papa Francisco, que bueno, antes hay que pagar dinero para ir al cielo, la indulgencia, creó Martín Lutero, la reforma, liberó los países, Suiza, Noruega, Islandia, Inglaterra, Alemania, somos Dinamarca, los países del primer mundo, soy rico, hay donde más riqueza, más felicidad hay en esos países, y no son católicos. En España y Portugal es lo peor que hay en Europa, ¿no? Porque son católicos, y América Latina, desde México, Río Grande, hasta la Patagonia, Chile, todos son países católicos, pobres, miserables y tercermundistas. No hay ciencia, no hay bomba atómica, pero son malditos curas que viven en grandes mansiones, violadores de niños, como el Papa Francisco, como Juan Pablo II, como Ratzinger, Benedicto XVI, Benedicto. Pero el problema es que su credo dogmático pesa sobre los ángeles pies de su intelecto, al clero. Su credo dogmático pesa sobre los ágiles pies de su intelecto, que bella expresión. Como la bola y la cadena pesan sobre el prisionero en las trincheras o en las prisiones. Que los prisioneros tienen una bola, una cadena que les pesa y no les deja moverse, como a estos científicos ese dogma no les deja mover sus pies para descubrir la verdad. En cuanto al avance de los científicos, por otra parte, su propio aprendizaje además se ve obstaculizado por estas dos causas. Número uno, su incapacidad constitucional para comprender el lado espiritual de la naturaleza. Son incapaces. Y número dos, su temor a la opinión pública. Dejamos al clero con sus ágiles pies, los dogmas que pesan más, como la bola y la cadena. Ahora los científicos dicen, en cuanto al avance de los científicos, su propio aprendizaje además se ve obstaculizado por estas dos causas. Número uno, su incapacidad constitucional para comprender el lado espiritual de la naturaleza. Como no creen en él, son incapaces, no lo han cosechado su cuerpo único, intuición, tienen una incapacidad constitucional para comprender el lado espiritual de la naturaleza. La naturaleza habla, tenemos que escucharla, abrir los oídos bien para entenderla. Número dos, otro obstáculo es el gran temor que tienen a la opinión pública, a ser expulsados, a ser segregados, auxiliados, tienen miedo a la opinión pública. Nadie ha dicho una cosa más aguda contra ellos que el profesor Tyndall. Tyndall, el científico, no ha dicho una cosa más aguda, no ha flagelado más a los científicos que el profesor Tyndall cuando observa lo siguiente. De hecho, los mayores cobardes de la actualidad no se encuentran entre el clero, sino dentro del ámbito de la ciencia misma. Así lo dijo Tyndall, y Elena lo va a analizar, le va a dar en el rostro a Tyndall por estas palabras. De hecho, los mayores cobardes de la actualidad, dice Tyndall, no se encuentran entre el clero, sino dentro del ámbito de la ciencia misma. Los científicos son los mayores cobardes, lo dijo Tyndall sobre el uso científico de la imaginación en su obra. Si había la menor duda de la aplicabilidad de este epíteto degradante, quedó disipada por la conducta del propio profesor Tyndall, porque en su discurso de Belfast, como presidente de la Asociación Británica, no solo discernió una materia que era la promesa y potencia de cada forma y calidad de vida, sino que describió la ciencia como arrebatando a la teología todo el dominio de la teoría cosmológica. Y luego, cuando se enfrentó a una opinión pública enojada, publicó una edición revisada del discurso en el que había modificado su expresión, sustituyendo las palabras toda forma y calidad de vida
por toda la vida terrestre. Esto es más que una cobardía que hizo Tyndall. Ya vamos a estar analizando. Que decía Tyndall que los mayores cobardes no están dentro del clero, sino dentro del ámbito de la ciencia. Si había la menor duda de la aplicabilidad de este epíteto degradante, este apodo, este apelativo, este sobrenombre degradante, que es privar a alguien de su dignidad, honores o empleos y privilegios que tiene, bajar el rango, quitarle el grado, eso es degradar, quitarle el grado, rebajar. Si había la menor duda de la aplicabilidad de este epíteto degradante, en este punto, quedó disipada por la conducta del propio profesor Tyndall, porque en su discurso de Belfast como presidente de la Asociación Británica, no solo discernió una materia siguiente, vamos a analizar esa palabra que hizo Elena. Si había la menor duda de la aplicabilidad de este epíteto degradante, quedó disipada por la conducta del propio profesor Tyndall, porque en su discurso que hizo en Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte, como presidente de la Asociación Británica, cuando discutió, analizó la materia, la distinguió, diferenció la materia que dijo Tyndall, que la materia es la promesa y la potencia de cada forma y calidad o cualidad de vida. ¿Qué expresión es la diosa de la materia? Que la promesa, que la materia es que hay una promedio, que es la materia. Él discernió, la distinguió, la diferenció, dijo que la materia era la promesa y potencia de cada forma y calidad de vida. ¿Cuál espíritu? Solo había materia, según él, ¿no? Que el concepto que la promesa y potencia de cada forma y calidad de vida. Eso es lo que dijo Tyndall sobre la materia. No hay espíritu, es solamente materia, que la promesa y potencia de cada forma y calidad de vida. No hay Dios. Ya en su discurso después él lo analizó porque se enojaron mucho, y en vez de esto dijo que la materia dijo que es la promesa y potencia de toda la vida terrestre. Solo limitó a la tierra, por la cobardía que hizo él. Ya no dijo que era de toda forma y calidad de vida del universo, y no solamente de la vida terrestre, la materia, la promesa y potencia de toda la vida terrestre. Y también describió a la ciencia como arrebatando a la teología todo el dominio de la teoría cosmológica. Se arrebató que Dios creó el cielo y la tierra, el universo. No, dije que esto es la ciencia. Arrebató la teología el dominio de la teoría cosmológica, como hicieron el mundo, la niebla ígnea, etc. Y luego, cuando se enfrentó a una opinión pública enojada por esto que decía Tyndall, publicó una edición revisada de su discurso de Belfast, en el que había modificado su expresión, sustituyendo todas las palabras, que la materia es toda forma y cualidad de vida por toda la vida terrestre. Por toda la vida terrestre, o sea, ya no es del universo, la materia, como dice arriba, es la promesa y potencia de cada forma y calidad de vida. Quitó Dios que la materia es la potencia y promesa de toda la vida terrestre, solo en la tierra. Esto es más que una cobardía. En su ignominiosa rendición, es una ignominiosa rendición de sus principios profesados. En la época de la reunión de Belfast, el señor Tyndall tenía dos adversarios favoritos, la teología y el espiritismo. Esa es la gran verdad en este punto. Esta es más que una cobardía, es una ignominiosa rendición, una vergüenza pública, es una ignominiosa rendición de sus principios profesados de científico. En la época de la reunión de Belfast, el señor Tyndall tenía dos aberraciones favoritas, la teología y el espiritismo. Ya hemos visto lo que pensaba la primera, la teología. A la segunda la califica como creencia degradante, cuando fue duramente presionado por la iglesia por supuesto ateísmo. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Nos damos con Tyndall, sus expresiones, lo que dijo él sobre su discurso, la materia. Y entraremos a la parte, solo ella nos transmite este conocimiento, esta sabiduría, pero que el mundo tanto lo oculta. Esos malditos masones, esas malditas bestias. Pasamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisarvata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y de guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables,
Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por todo el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, en todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en este 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos al servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una hermosa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrígena y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta y de allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición de los cuerpos y en la muerte, infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es luz cósmica manifestada, unidad de la vida única, celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, Fojat indómito y etérico, eterno entre los eones, rayo prometeico mantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia de pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!